Cuando hablamos de literatura infantil, hablamos que hay dos tipos de literatura: la escrita por los niños y la elaborada por los adultos para los niños. La literatura infantil es el concepto de una obra artística destinada a un público infantil, pero no se tienen en cuenta los intereses y los gustos de los niños. El niño no tiene que ser un simple receptor, sino que hay que hacer que la literatura les interese, incluyendo sus gustos en los textos. Las obras tienen que interesarle al niño y llenar sus expectativas. ¿Cuáles son las características de la literatura infantil? El primero son los temas con los cuales el niño debe estar íntimamente identificado. Después está el lenguaje y el estilo, que tiene que ser asequible pero a la vez mágico. Las descripciones tienen que ser claras, ágiles y cortas. El vocabulario variado, adecuado, preciso e imaginativo. En definitiva, tiene que ser sencillo con frases cortas y, lo más importante, los personajes tienen que hablar como lo harían en la realidad. Los personajes papá como papás, los del niño como niño, etc. Por tercero está la estructura, que tiene que ser simple y lineal, es decir, con planteamiento, nudo y desenlace. Esta estructura tiene que ser normal, acumulativa y circular. Después está el espacio, que tiene que ser reconocible para el niño, tiene que hacer referencia a algunos lugares que le resulten familiares y tiene que reconocerlos a la perfección. El tiempo debe ser fijo, es decir, no se puede estar saltando de presente a pasado o futuro, porque puede confundir. Si eso es así, el niño va a perder el hilo de la historia. Después están los personajes, que tienen que ser familiares y tienen que sentirse identificados con el protagonista. El formato y la edición: los libros tienen que ser resistentes y flexibles, con imágenes, letras grandes, llamativas, etc. Con poco texto cada página. Los valores se tratan de conceptos universales y positivos, como el autoconcepto y la autoestima, entre otros. ¿Cuáles y cómo son los géneros de la literatura infantil? Está el género dramático, narrativo, lírico y didáctico. En el dramático está el teatro, los títeres, las marionetas, teatro de sombras. En el narrativo, el cuento popular tradicional, mitos, leyendas, novelas. En el lírico están las poesías, pueden ser rimas infantiles, trabalenguas, poemas, canciones. Y en el didáctico son adivinanzas, refranes. La narrativa infantil es todo aquello donde se cuenta la historia de un personaje real o imaginario. Utilizamos el cuento porque es una relación breve y concentrada. Cuando contamos un cuento hay que poner especial énfasis para hacerlo más interesante. Es importante modular la voz según el contenido, así como cambiar el timbre para los diversos personajes. Luego, la poesía infantil tiene una serie de características comunes. Están llenas de metáforas, de imágenes sencillas, porque son formas de un lenguaje concreto para dar ideas. Hablan de temas que les interesan a los niños por su pensamiento egocéntrico, lo que explica que los temas sean lo que a ellos les puede gustar, ya sea de temor, de juegos. También tiene temas animistas sobre árboles, lunas, estrellas. Desde el punto de vista lingüístico, es un lenguaje sencillo, de juego fónico, repetitivo. Al niño le gusta jugar con el lenguaje, oírse a sí mismo. Por eso muchos poemas o canciones de la poesía popular son utilizadas por los niños. Dentro de la poesía infantil hay una tipología que son autores que escriben solamente
poesías especialmente hechas para niños. Se puede enseñar a Gloria Fuentes, Luz Uribe, Antonio Gómez Yebra. Por último, el teatro infantil es básicamente un espectáculo. Los códigos no son verbales, son prioritarios. Además, la obra que se presente tiene que ayudarles a descubrir cosas interesantes al niño, experimentar su realidad, su entorno. Para ello se utiliza mucho el ritmo en todos los sentidos, sonoro, visual, motriz, en el teatro global. En él no hay mucha diferencia entre el espectador y actor, ya que hay una participación directa. El teatro es algo más que un texto verbal, es una suma de signos, más que palabras. No se trabaja solo el código verbal, sino también el visual, la expresión corporal, los efectos sonoros y musicales. Ahí vamos a ver 3 tipos de teatros más adecuados. Uno es el juego dramático. Es el tipo de teatro natural, espontáneo, basado en el juego, la imitación de cosas que le interesan a los niños. En este tipo de teatro no hay ensayo, ni preparación de texto, ni vestuario. Luego están las parateatrales, que son las más antiguas y dan origen al actual teatro. Entre ellas está el mimo, donde es importante el movimiento, las sombras. Tenés el teatro de cámara negra y después el teatro escolar, donde se ensayan, hay un reparto de papeles, se prepara un vestuario, un escenario, hay música. Puede ser teatro cómico, cuentos, comedia, e incluso se pueden presentar textos escritos para niños.